Gracias por estar acá con nosotros en el mensaje del mes. Yo sé que el Señor nos va a bendecir a medida de que escuchemos la gracia y yo te pueda mostrar a Jesús para que pueda regenerar toda tu vida, todo tu ser y todo a tu alrededor. Amén. Entonces, vamos directamente a la palabra. La religión dice que por tu pecado estás lejos de Dios. Por tu pecado eres un enemigo de Dios. Y la religión es prácticamente la religión cosiendo el velo que Jesús vino a quitar. Amén. Y la esencia de la religión de hoy en día, la esencia es el hombre tratando de alcanzar a Dios, pero Jesús, la gracia, es Dios tratando de venir al hombre. ¿Sí ven la diferencia? Y de eso es lo que vamos a hablar, porque la religión hoy en día siempre te dice a ti: no, pero es que tienes que estar en comunión con Dios a través de tu obediencia. La religión te dice: no, pero es que tienes que confesarte todos los pecados y así tú estar en perfección o en comunión, en relación con Dios. Y siempre te ponen a tu espalda esa carga. Y te dicen: tienes que esforzarte para Dios, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, y si no, pues simplemente Dios va a quitar su Santo Espíritu de tu vida, Dios se va a ir de tu vida. Pero eso es totalmente erróneo. Todo el que diga de que el abecedario del cristianismo es obedece. No. Eso es enfocando al hombre en vez de enfocarnos a Jesús. Amén. Jesús no vino a darnos otro abecedario. Jesús no vino a darnos otras reglas. No nos vino a dar otras ordenanzas. Siempre la religión, la esencia es la ley, los mandamientos. Los mandamientos siempre te descalifican a ti para recibir las cosas gratuitas de Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Empecemos con Colosenses 1, 21 al 22. Y dice así: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, al fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte. Por su actitud y sus malas acciones, estaban. La palabra estaban es un pasado. En otras palabras, en algún tiempo en el pasado, sí eran enemigos y si estaban afuera de comunión con Dios. Amén. Y eso no habla el día de ayer. Eso habla de una época pasada. Ok, no quiero que malinterpreten esto. ¿Cuál es esa época? Antes de la llegada de Cristo. En esa época, cuando todavía la sangre del Cordero no se había derramado, cuando la ley todavía estaba en función, en ese tiempo tú eras enemigo y tú eras apartado de Dios. Amén. Pero ahora Dios, ahora sí significa el hoy, ahora. Pero, la palabra pero significa aún en tu pecado, aún en tus malas acciones,
aún en tus malas acciones, Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de Él, los ha reconciliado. Reconciliado. La palabra reconciliado significa traer una amistad. Así como cuando uno se reconcilia con un amigo, que antes había una separación, estaban enojados, pero después se reconciliaron. Eso muestra de que ya no eres un enemigo. Amén. Entonces eso resuelve de ser un enemigo de Dios. A ver, Efesios 2:14. Y se los leo así, de 14 al 16. Porque Cristo en nuestra paz de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Ahora, yo sé que este versículo está hablando de los gentiles y de los judíos, ¿sí? De que cuando uno recibe a Cristo, tú ya no eres ni gentil ni judío, sino un nuevo ser, una nueva persona, de los dos pueblos, dice, ¿sí? Pero una vez yo estaba leyendo estas escrituras y el Señor me dijo, ¿sabes, Joyner? De que esto está hablando también de Dios, el Dios y el ser humano. De Dios y el ser humano. El santísimo Dios y el pecaminoso humano. Entonces con ese concepto leamos ahora. Y dice así, porque Cristo es nuestra paz. Pero acá el Padre me mostró que esta paz es la paz entre Dios y el humano pecaminoso. Que ya no hay una barrera entre los dos. Que ya Dios no está molesto. Que ya Dios no está bravo con la humanidad. Esa paz. Hay una reconciliación. Amén. De los dos pueblos, de Dios y el pecaminoso humano, hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad. Derribando el muro. ¿Cuál es ese muro? Lo que separaba, miremos. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Gracias a Dios que Dios dijo y requisitos. Porque la mayoría de la religión hoy, de las iglesias que dicen que, bueno, no estamos bajo los 10 mandamientos, pero sí estamos bajo requisitos. Acuérdese que los requisitos, todo cuando te pone el peso sobre ti, es el sistema de la ley. Viene derribado del sistema de la ley. De pronto ya no son los 10 mandamientos, pero son otros 10. Ahora es por tu obediencia, y es por esto, y es por lo otro, ¿sí? Que recibes ese favor inmerecido. Y recibes bendición. Ellos dicen eso, que ahora tú tienes que esforzarte, y tú tienes que alcanzar. Eso es religión. En esencia está sustituyendo los originales 10 con otros 10, con el abecedario del cristianismo, ¿sí? Pero eso es todo el sistema de la ley, eso es religión en el puro sentido de la palabra. Amén. Pero mírese que bajo el sacrificio de Cristo, Él tumbó el muro de enemistad que nos separaba.
anulando la ley con sus mandamientos. Y esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Amén. Algo pasó con esa cruz. Algo sucedió. La sangre de Cristo fue más grande que todos los pecados del mundo. Esa es la razón, la sangre de Cristo. Y por la sangre de Cristo vino la paz de Dios hacia la humanidad. En la cruz, Cristo tomó en sí mismo todos los pecados, no solamente tuyos, no solamente los presentes, pasados y futuros, sino los pecados de todo el mundo en sí mismo. Y Dios Padre soltó toda furia en Cristo Jesús, toda condenación, todo juicio en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo, para que hoy en día tú puedas disfrutar comunión con Él 24 horas al día, 7 días a la semana, aún en tu pecado, aún en tus errores, aún en tus malas actuaciones, tus malas obras. Amén. Esa es gracia. Cuando la bendición es inmerecida, es porque es un regalo. Pero cuando la bendición tiene una condición y es envasada en tu confesión de los pecados, en tu obediencia, en el abecedario del cristianismo, eso es la ley. En Efesios 2, 14 al 16, y dice así el último: para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. En otras palabras, ya no hay enemistad. Ya la ley, Cristo vivió una vida intachable, perfecta. Él no, y entonces al vivir una vida perfecta, estaba a la par con la ley divina de Dios. Y al estar a la par con la ley divina de Dios, el cuerpo de Él fue igual que la ley en sí misma. ¿Sí? Y entonces, al tomar la ley, porque Él la caminó por nosotros, ¿sí? Él te quitó la ley de encima de ti, que venía a descalificarte, los requisitos de Dios, Él las tomó en sí misma. Y Él murió. Y al morir, Él reemplazó las leyes divinas de Dios mediante su cuerpo. Amén. Aleluya. Y cuando tú mires a Cristo, vas a caminar en santidad más de lo que antes lo tratabas de hacer. Amén. Ahora vas a poder caminarlo sin esfuerzo. Toda la vida cristiana va a venir a ti sin esfuerzo, porque van a ser de ti, no porque alguien viene y te diga, no, pero es que tienes que hacer esto. Y ya no va a haber condenación en tu conciencia. Cuando tú cometas un error, un pecado, así sea en acción o en mente, no vas a tener condenación, porque no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, sino que te vas a volver a parar y vas a decir: gracias Dios, porque tú todavía me ves santo. Gracias porque tú todavía me ves como si nunca hubiese pecado en Cristo. Y vas a seguir hacia adelante. Amén. Yo estoy en contra del pecado. Amén. Yo estoy en contra del pecado. Sé que la sangre de Cristo es más que tu pecado. Amén. Aleluya. Esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió. Otra vez la palabra reconcilió. Pablo está diciendo, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La gracia es el ministerio de la reconciliación. Hoy en día la religión está bajo el ministerio de tratar de no reconciliar. Es el ministerio de condenación. ¿Sí? Siempre te dicen, hermano, es por tu pecado ahora que no recibes bendición.
hermano, es porque tú estás en desobediencia. No, 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 por favor, paremos con eso. Hermano, es porque no te sabes el abecedario del cristianismo. Por favor, eso no puede ser. Eso no es el ministerio de reconciliación. Nunca la respuesta va a ser contigo mismo. Jesús vino como nuestro Salvador. Él tuvo que venir porque nosotros en sí mismos no pudimos. Entonces, ¿por qué ahora seguimos arreglando las cosas por nuestro esfuerzo? No. Ese no es el ministerio de reconciliación. El ministerio de reconciliación es de que todo descansa a través de un Salvador. Y Él vino por nosotros. ¿Sí? No nosotros a donde Él. Consigo mismo. Observe que Él primero estaba diciendo nosotros. Ahora es a ellos. En cuenta, llegando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. No tomándole en cuenta los pecados del mundo. ¿Se está dando cuenta usted que Dios no está tomando en cuenta los pecados del mundo? ¿Será porque Dios es muy paciente con nosotros, que nos está dejando en nuestro pecado? Jamás. Es porque Cristo pagó por todos esos pecados. Es porque ya alguien tomó nuestra deuda, se puso en la cruz y tomó todos nuestros pecados. Alguien pagó por nuestros pecados, pero no fue nosotros. Y nunca va a ser nosotros. Fue Él que pagó. Jesús en la cruz. Amén. Estaba reconciliando al mundo. ¿Significará eso que los no creyentes son salvos? No. Tienen que recibir eso por fe. Tienen que recibir ese pago por fe. Amén. Yo no estoy diciendo que los que no son creyentes ya automáticamente son salvos. Jamás. Ellos lo tienen que recibir por fe. Tienen que recibir el pago de todos sus pecados en la cruz. Pero ya los pecados de ellos están pagos. Solamente recibir ese pago. Recibir el regalo. Amén.